Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este encuentro en vivo organizado por la Academia NutriActive, pero con el valioso apoyo del laboratorio NutraFarm. Este es un espacio creado especialmente para ustedes, para aquellos profesionales de la salud y también estudiantes del área, con el fin de poder acercar estas herramientas actualizadas y también basadas en la evidencia científica. Queremos agradecer profundamente a Nutrafar por su compromiso con la educación continua y por su apoyo fundamental en la ejecución de esta jornada. En primer lugar, bueno, me voy a presentar. Mi nombre es Valentina Fredes. Yo actualmente voy a estar como moderadora principal de esta jornada y comentarles que voy a estar aquí monitoreando toda la sesión de hoy para que no exista ningún problema ni dificultad. Cualquier cosita ustedes también nos pueden contactar por interno, tanto a mí o a Ignacio que se va a presentar a continuación. Sí, gracias, Vale. Buenos días a todos, gracias por asistir. Yo soy Ignacio Álvarez, voy a participar como moderador secundario de esta exposición con el fin de apoyar a Vale y a ustedes cuando tengan consultas para que reunir las preguntas que puedan ir surgiendo para que al final de la exposición tengamos una tanda de consultas hacia el docente. Así que eso. Muchísimas gracias, Ignacio. Es importante recordarles que a medida que vayan teniendo consultas o dudas, igual las pueden ir dejando por el chat. Y como decía Ignacio, al final de la presentación vamos a dar un espacio para ir resolviendo todas las consultas. Bueno, a continuación, junto a nosotros se encuentra nuestro docente de hoy, ¿ya? Su nombre es Javier Bravo. Él es bioquímico de profesión y tiene un doctor en bioquímica en la Universidad de Chile, un postdoctorado en la University College Cork de Irlanda, profesor adjunto del Instituto de Química de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Además, tiene esta línea de investigación. Él es investigador principal en proyectos Fondesit y con más de 30 papers publicados en revistas como Proceedings of National Academy of Science, entre otras revistas. Editor también invitado en el Journal Frontiers in Pharmacology y también ha participado como miembro del grupo de estudio de medicina G1 de Fondesit y también como panelista de revisión de proyectos para la NASA. Además, él es miembro de la Society for Neuroscience de Estados Unidos y de la Sociedad de Farmacología de Chile, de la cual fue presidente entre el 2021 y 2022. Ya, así que aquí nuestro docente tiene una larga trayectoria y es quien nos va a deleitar con su presentación que vamos a ver en unos minutitos. Es importante que podamos también reiterar nuestro agradecimiento al laboratorio Nutrafarm, que es una empresa chilena comprometida con la ciencia y la innovación y el desarrollo de productos de alta calidad, siempre respaldados con evidencia científica. Gracias por su apoyo. Hoy nosotros podemos ofrecer este espacio de formación gratuita para toda nuestra comunidad profesional y también aquellos que están en formación. A continuación, entonces, procedemos a darle el pase a nuestro docente para que ya pueda comenzar con su presentación y dar inicio a esta jornada que se viene maravillosa. Adelante, Javier. Muchas gracias, Valentina, y también a la organización por tenerme acá. Lo que les voy a hablar hoy día es un tema que me pidieron, ¿ya? Que es referente principalmente al tema de los postbióticos, ¿no? Vamos a hablar un poco de la diferencia entre lo que son probióticos, prebióticos y postbióticos. Vamos a hablar un poco respecto a la definición de postbióticos, que es algo que es bien interesante. Les voy a mostrar alguna evidencia terapéutica, ¿no? O sea, evidencia de la actividad terapéutica que pueden tener estos productos y cuáles son los mecanismos propuestos, ¿no? Hay mucha investigación al respecto, hay mucha, digamos, trabajos que están en curso, tanto en el área de investigación básica como la parte más complicada, desde el punto de vista de estudios preclínicos y algunos estudios, avances en algunos estudios clínicos. Y voy a tratar de mostrar algunas de esas evidencias a lo largo de la presentación, ¿no? Que es la última
un poco la última parte. Voy a tratar de hacer algunos énfasis especiales de acuerdo a lo que me pidieron previamente a mi papá en ciertas áreas, pero principalmente quisiera hacer, antes de partir con los datos, hacer una declaración de que no tengo ningún tipo de conflicto de interés con ningún fabricante o alguna institución en particular. Así que simplemente para estar permiso de que todo lo que voy a presentar acá es en función de lo que está eh, indígena disponible en base a hechos científicos. ¿Sí? Y antes de empezar con el tema de probióticos, probióticos y posbióticos, poner un poco en contexto, ¿cierto? Cuando hablamos de ese tipo de producto, ese tipo cuando digo producto me refiero a lo que se quiere eliminar, ¿cierto? Ah, de que todo lo que voy a presentar acá es en función de lo que eh, hablar un poco de lo que es la microbiota, cuando hablamos de microbiota en el organismo, hablamos de todos los consorcios de microorganismos que cohabitan con nosotros, ¿no? Nosotros no solo somos humanos en esencia, somos protestas, por así decirlo, para un montón de otros organismos que están ubicados en el cielo, en la cavidad nasal, en la piel, en las cavidades orogenitales, ¿ya? Y principalmente en la sistema gastrointestinal y en la cavidad oral, ¿ya? Donde predomina por un tema de cantidad, la microbiota que habita dentro de nosotros, o sea, físicamente dentro de nosotros, aunque es considerado medio extraño. Todo lo que está dentro del lumen del intestino, ¿no? Hacia adentro, es considerado medio externo, pero ahí habita una gran cantidad de microorganismos. Cuando digo microorganismos me refiero no solamente sino que también hablamos de hongos, hablamos de parásitos, una definición de microorganismos se nos puede ir un poco, se puede discutir si los virus están o no vivos, tenemos también virus habitando en nuestro intestino, ¿ya? Y todos formando distintos nichos ecológicos en la cavidad oral, en el sistema gastrointestinal, en el sistema urogenital, en la piel, en la nariz, en el pelo, en los ojos, en cualquier lugar que pueda ser colonizado por estos microorganismos. Ahora, por lo general, cuando hablamos de microbiota, nos vamos a referir principalmente a lo que estaba diciendo, que nosotros cohabitamos con microorganismos en todas estas nichos, la piel, folículos pilosos, ¿ya? Tracto urogenital, las mucosas, todas las mucosas, orales, también oculares, ¿ya? Las vías aéreas, y principalmente en el intestino, donde tenemos una gran cantidad de microorganismos que cohabitan con nosotros. Tenemos principalmente el gran grupo que predomina son las bacterias, pero también tenemos hongos, virus, parásitos, ya que están en menores cantidades, pero no significa que sean menos importantes. Cuando hablamos de microbiota, principalmente nos vamos a referir a las bacterias, ya que es el gran grupo que más predomina. Y aquí es interesante mostrar o indicar que tenemos una gran cantidad de individuos que cohabitan. Este es el estudio de Sender de 2016, en el cual se trató de hacer un estimado de cuántas bacterias, células bacterianas son las que cohabitan con nosotros y tratar de hacer una relación de bacterias, de células bacterianas versus células humanas, que es lo que está indicado acá. Y acá, si bien tenemos unas distintas, digamos, segmentos de población de referencia, ¿cierto? Tenemos hombres, mujeres, infantes, infantes pequeños, adultos y obesos, ¿cierto? Y acá el número total de células humanas estimado al número total de bacterias, podemos darnos cuenta de que en realidad tenemos un promedio ya aproximadamente de la razón células bacterianas, células humanas, de 1,78 o algo así como 9 células bacterianas por cada 5 células humanas. O sea, nosotros somos más un nicho bacteriano que lo que somos nuestras células humanas. ¿Ok? Y esto es interesante considerarlo porque resulta que las tenemos en todos lados y antiguamente o permanentemente nosotros estamos bombardeados por instancias en las cuales nos venden productos de limpieza, por ejemplo, en los cuales queremos eliminar excesos de bacterias patogénicas y un montón de
de organismos que nos pueden hacer mal. Y eso es real, pero resulta que son las mismas bacterias las que nos ayudan a mantener a raya todas estas invasores patogénicos que nos podrían llevar a estados de enfermedad. ¿Ok? Por lo tanto, mantener una microbiota o estar en contacto con instancias en las cuales hay exposición tanto a bacterias beneficiosas como bacterias que pueden ser causales de enfermedades, ¿ya? También nos ayuda a mantener el fenómeno de homeostasis en nuestro cuerpo. En ese sentido, los comensales que habitan en todos estos nichos que están mencionados acá, incluso falta mencionar algunos por aquí, ¿cierto? Nos ayudan justamente a prevenir las enfermedades. Y ahí es donde llama la atención que vamos a hablar ahora, lo que se va a comentar ahora, de, que, de cómo podemos de alguna manera ayudar a estos comensales a tener una mejor relación con nosotros, los hospederos. ¿Ok? Ahora, en particular, voy a hablar mucho de lo que ocurre a nivel de sistema gastrointestinal, ¿ya? De todos los nichos que les comenté, y esta es la lámina anterior, ¿cierto? El que tiene mayor cantidad de microorganismos, ¿ya? Es el sistema gastrointestinal. Y acá es importante destacar, porque en el fondo el lumen intestinal es medio externo y es una superficie que es muy, muy grande, muy, muy amplia, y por lo tanto es donde hay una gran cantidad de contacto con todos estos microorganismos. ¿Ok? Y si bien, por lo general, cuando uno habla de microbiota en el intestino, ¿ya? Uno trata o quizás surge la idea de que tenemos una misma cantidad de microorganismos en todas partes de nuestro intestino. La verdad que tenemos distintas cantidades y también distintas diversidades y riquezas bacterianas en los distintos segmentos del intestino. Así, por ejemplo, si bien tenemos a nivel del estómago bacterias que van del orden de 10 elevado a 1 o 10 elevado a 2 unidades formadoras de colonia por ml, tenemos que los distintos segmentos del intestino hay distintas cantidades de microorganismos, de bacterias y también en términos de su diversidad y de su riqueza. ¿Ok? Así vamos a tener que donde tenemos mayor cantidad de microorganismos va a ser principalmente en el colon, ¿ya? Donde vamos a andar desde las 10 elevado a 10 unidades formales de colonia por ml a más de 10 elevado a 12 unidades formales de colonia por ml, ¿ya? Y no solamente eso, el colon es muy interesante porque además es donde hay una mayor cantidad de neuronas propias del intestino, ¿ya? El sistema nervioso entérico es donde está más, digamos, presente en ese segmento, ¿ya? Sobre todo a nivel iliocecal, y por tanto el mayor número de interacciones que pueden haber desde las bacterias hacia nuestro cuerpo podrían estar ocurriendo principalmente en esa zona. Y esto es relevante, porque resulta que nuestras bacterias, o por lo menos cuando a mí me enseñaron esto en el colegio o incluso en la universidad, nos decían las bacterias intestinales era como un caso anecdótico. ¿Sí? Tenemos un montón de bacterias intestinales en nuestro intestino, pero que lo único que hacen es simplemente digerir aquello que nosotros no tenemos enzimas para digerir. Por lo tanto, su única actividad ahí era para eso. Pero con el tiempo, los últimos 20 años, nos hemos dado cuenta de que son mucho más que simplemente comensales que están ahí por una cosa casi como anecdótica. El intestino es sumamente interesante. Yo, de formación, si bien soy bioquímico, yo me dedico a la neurofarmacología, en lo que es comunicación microbiota intestino-cerebro. En ese ámbito me dedico yo a lo que es investigación y lo que estaba trabajando desde mi formación, básicamente desde el doctorado hasta la fecha. Yo siempre digo, el cerebro es algo sumamente interesante de estudiar, soy miembro de la Society for Neuroscience por lo mismo, y, pero el intestino también es un sistema que es sumamente interesante de analizar. O sea, es sumamente largo, ya ahí está el 5 metros o 7 metros en el adulto mayor,
tiene la superficie de contacto interna similar a lo que creo que corresponde a una cancha de lo que llamamos acá en Chile el baby fútbol, el futbolito, ¿cierto? Desde el punto de vista del sistema inmune, ¿ya? La cantidad de linfocitos presentes ahí, el 80% de los linfocitos están ubicados en las paredes del intestino, en las placas de Peyerl. ¿Ya? Y por lo tanto, la interacción que tiene el sistema inmune con todos estos comensales intraluminales es importante, al punto que secreta una cantidad de anticuerpos de 3,5 gramos. O sea, es una masa importante de anticuerpos que se producen desde la pared del intestino hacia el sistema. Moviliza 10 litros de agua diaria, ya sea absorbiendo o eliminando agua, y contribuye con su recambio celular cada 5 días a 350 gramos del desecho que eliminamos cuando vamos al baño. Pero no solamente eso, tiene células endocrinas, sí, medio kilo de células endocrinas que producen por lo menos 20 tipos de hormonas y péptidos que ayudan a la homeostasis, ya hay que ver con no solamente con la regulación de la ingesta alimentaria, sino que también con un montón de otro tipo de señales hacia el medio interno. Tiene su propio sistema nervioso, que no es el sistema nervioso ni parasimpático ni simpático, sino que tiene su propio sistema neuronal, el sistema nervioso entérico, el cual además tiene fibras que conectan desde el intestino hacia otros blancos, hacia otras dianas para regular un montón de otras funciones. Y la cantidad de neuronas y glías que hay ahí, aproximadamente kilogramos, lo que algunos autores plantean es la misma cantidad de neuronas y glías que existen en la médula espinal. Y, por sobre todo, tenemos 2 kilogramos de nuestro peso corporal de bacterias que habitan en el lumen, desde el esófago hasta el ano, ¿ya? Que es aproximadamente 10 elevado a 16 bacterias, un número ridículamente grande, y que interactúan con toda esta superficie y por lo tanto van a ser unos importantes activadores de lo que es el sistema inmune. En conjunto, el lumen intestinal aparece como una vía atractiva para el desarrollo de estrategias terapéuticas novedosas que pueden venir tanto desde la farmacología como también desde la nutrición, ¿ya? Y que van a ser eh, interesantes de analizar en términos de promover la salud y el bienestar del individuo, ¿ok? Y no solamente van a ser terapias que apunten a eliminar bacterias patogénicas, sino que también quizás a ayudar a levantar el número de bacterias que son beneficiosas para nuestra propia salud, ¿ya? Y ahí es donde aparecen este tipo de estrategias, los probióticos, ¿ya? Que es una definición aquí de la International Scientific Association of Probiotics and Prebiotics, la ISAP, que dice que los probióticos, y esta es la misma definición que tiene la Organización Mundial de la Salud, son organismos vivos, los cuales al ser administrados en cantidades adecuadas le confieren un beneficio de salud a quien los consume. Aquí lo importante, es probióticos pro vida, ¿ya? Por lo tanto, tienen que estar en esta condición, tienen que estar vivos. Y uno los consume por vía oral, ¿ya? Y la idea es que estos organismos van a hacer algo en nuestro intestino que nos va a dar un beneficio, que ya sea a través del sistema inmune o a través de otro tipo de interacciones van a dar un efecto que podemos nosotros percibir como beneficioso. Pero además, existen todos los prebióticos, o sea, que serían su previda, ¿ok? Y que es un sustrato que es utilizado selectivamente por microorganismos del hospedero para entregar beneficios de la salud, algo así como los alimentos que recibirían las bacterias beneficiosas o bien si se da en combinación, lo que sería un simbiótico, ¿cierto? Ayudaría a la acción de los probióticos. ¿Ok? Entonces tenemos los probióticos, los organismos vivos, los prebióticos que en palabras bien simples serían como los alimentos de las bacterias beneficiosas, ¿cierto? ¿Ya? Y tenemos este concepto, los postbióticos. Y aquí me voy a quedar con la definición de la ISAP, ¿ya? Y ya voy a comentar al respecto qué pasa con esta definición. ¿Qué dice? Que es una preparación de organismos, fíjense, inanimados y o de sus componentes, lo que le confiere un beneficio de salud a quien los consume. ¿Ok?
Y aquí me refiero a inanimados por el hecho de la palabra, del concepto semántico de postbiótico. Post, dado posterior, y biótico, referido a la vida, por lo tanto es posterior a la vida. ¿Ya? Y por lo tanto, la preparación de organismos inanimados, es decir, organismos que han sido inactivados químicamente de alguna manera o físicamente de alguna manera. ¿Ya? Y esto ha resultado ser un poco controversial, si bien esta es una definición que sacaron esta organización, la ISAP, en el 2021, publicada en Nature Reviews Gastroenterology, ¿ya? Lo cual no es menor, ¿cierto? Generó controversia en muchos autores, ¿ya? Entonces, en esa misma publicación, un grupo de autores acá, liderados por Aguilar Toadá, ¿cierto? Todos los que están acá, eh, dijeron que esta era una definición un poco simplista, ¿ya? Y que falla en clarificar varios aspectos de lo que se conocía respecto a los opiáceos, ¿ya? Y en realidad ellos argumentan de que la definición de posbióticos, si bien recordemos que esta es de 2021, ya se había hecho en 2013 por Silingiri y colaboradores, en la cual dice que cualquier factor que resulte de la actividad metabólica de un probiótico o de cualquier molécula liberada capaz de conferir un beneficio de salud a los hospederos de forma directa o indirecta es lo que define un posbiótico, ¿ya? Ahora, si bien esta es como la idea que a lo mejor uno tiene a priori o intuye respecto a lo que es un posbiótico, la verdad que los argumentos de la ISAP no dejan de ser menos interesantes, ¿ya? Acá está, esto está tomado de la página web cómo se llama, de esta organización. Es interesante porque logra sacar un montón de definiciones, además también hacer reuniones anuales respecto al tema para que lo tengan en mente aquellos que se dedican a la investigación o quieran aprender más, ¿ya? Este es como una suerte de ficha informativo que publican en su página web. Entonces, básicamente lo que dicen que los posbióticos, o sea, pueden contener células microbianas intactas, ¿ya? O los fragmentos y estructuras de estas células microbianas intactas, ¿ya? Con o sin sus metabolitos o sus productos finales, ¿ok? Y esto es básicamente porque básicamente los posbióticos, hacer una palabra como tal, semánticamente posterior a la vida, significa que deben provenir de organismos que estaban previamente vivos, ¿ya? Y por lo tanto tiene que ser un acto deliberado determinar con la viabilidad celular, o sea, la viabilidad de vida de estas células para poder ser aplicados como producto, ¿ok? No clasifican como posbióticos los virus, incluyendo los bacteriófagos, las vacunas, los filtrados sin los componentes celulares, los componentes microbianos purificados o los metabolitos microbianos purificados, ¿ya? Y la verdad es que eso tiene sentido, ya que si uno está trabajando con sustancias purificadas, estas ya tienen su clasificación. O sea, si yo estoy trabajando, por ejemplo, lo que normalmente se habla como posbiótico en el caso de los ácidos grasos de cadena corta. Esos son ácidos orgánicos. Esos ácidos orgánicos tienen un nombre. Ya tenemos el ácido acético, el láctico, el butírico, el propiónico, etcétera. ¿Ya? Todos ellos en conjunto se les llama ácido orgánico por otra organización, la IUPAC, la Unión Internacional para el Estudio de la Química Aplicada. O sea, la IUPAC es una organización de la química que le da nombre a estas moléculas cuando ya están purificadas. Y no solamente eso, o sea, yo podría purificar todos estos ácidos, o bien, si tuviese las herramientas adecuadas, podría hasta sintetizarlo, ¿ya? Y aplicarlo, darle una aplicación terapéutica. Y no necesariamente van a ser posbióticos. Entonces, ahí es donde la definición de que vienen de productos de fermentación queda un poco limitada, ¿ya? Entonces, es interesante tener eso en consideración cuando hablemos de posbióticos a lo largo de esta presentación. Lo que es interesante respecto a los posbióticos es que existe este fenómeno que se llama la paradoja de los probióticos, ¿ya? Y lo que es paradoja es que a veces hay algunos probióticos que si bien se les conoce un efecto terapéutico, ¿ya? Cuando estos son inactivados por calor, principalmente como la principal herramienta que se utiliza para inactivarlo, ¿ya? Lo que se observa es que se obtiene mejor efecto
con los productos inactivados que con la bacteria misma. Aquí tenemos el caso de, este es un estudio hecho en pollos, ¿ya? En producción animal, donde tenemos la detección de enterococos resistentes a vancomicina en el, ¿cómo se llama? En el tracto final de los intestinos de estos animales, ¿ya? Estos animales son animales de producción, son pollos broiler, ¿ya? Entonces, acá tenemos el control, que después de 7 días de haber salido de eclosionado de los huevos, ¿cierto? Se disminuye un 77% la presencia de estas bacterias patogénicas. Si se utiliza un probiótico, ¿ya? No el probiótico como tal, un Lactobacillus sp, ¿ya? Es, ¿cómo se llama? Se detectan en su totalidad hasta el séptimo día después de la eclosión. Pero si se utiliza, acá le dan un nombre fantasía, es un extracto obtenido de Enterococcus fecalis, S12, no es ningún producto comercial por si acaso, ¿ya? Y este se les administra como alimento desde el día 1 de eclosión, disminuye considerablemente la presencia de vancomicina, de enterococos resistentes a vancomicinas en cultivo, tanto en el hisopado directamente de la colita de los pollitos o bien la presencia de estos en el ciego de estos animales. Considerablemente disminuye. Y no solamente eso, aumenta también la producción de anticuerpos, ¿ya? Por la acción de este eh, producto inactivado de Enterococcus fecalis, S12. ¿Ok? En el caso de acá, tenemos tratados también animales son perritos, ¿ya? Para atrás, una preparación también de enterococos, a la cual estos autores le llaman FK20, FK20, normalmente ese nombre lo reciben a partir de la bacteria de la cual le están obteniendo y la fracción, algo así, ¿ya? Y respecto ¿cómo se llama? A la respuesta inmunológica, ¿ya? Respecto de usar eso en función de animales que no fueron tratados. Entonces podemos ver que hasta el día 3 hay una respuesta, ¿cómo se llama? Una respuesta aumentada hasta el día 3 utilizando una preparación eh, postbiótica, recuerda la definición de la ISAP, que es en el fondo una preparación ¿cómo se llama? De bacterias inactivadas por calor. ¿Ok? Aquí dice en este caso el aumento de la actividad inmune, ¿ya? De la respuesta inmune de estos animales frente a un desafío patogénico es mucho mejor al tercer día una vez siendo tratados por este extracto. ¿Ok? Por lo tanto, nos queda un poco la duda de cuál de las dos definiciones quedar. Ya si nos quedamos con la definición más actual de la ISAP, ¿ya? Que es organismo inanimado, o bien cualquier factor que resulte de la actividad metabólica de un probiótico. Por ahora, para efectos para lo cual hay mayor evidencia recopilada hasta ahora, porque después de esta definición de 2021, si bien hay evidencia científica respecto al uso de probióticos de acuerdo a esto, ¿ya? Previo a eso, hay muchos trabajos en función de los factores por separado, ¿ya? Entonces aquí vamos a hablar un poco de short chain fatty acids, ácidos grasos de cadena corta, y algunos mencionar brevemente que esos son ácidos orgánicos, ¿ya? Bactericina, que va a estar dentro del ámbito de lo que son péptidos. Voy a mencionar un poco de los ácidos polisacáridos y también brevemente respecto a vitaminas y otros metabolitos. ¿Ok? Em, entonces, vamos bien. Cuando hablamos de ácidos grasos de cadena corta, nos referimos principalmente a estas moléculas, ¿ya? Ahí está la fusión del ácido carboxílico, ¿cierto? ¿Ya? Propionato, acetato y butirato. O sea, acetato tiene 2 carbonos, propionato tiene 3 carbonos, butirato tiene 4 carbonos. ¿Ya? Esa es como la principal diferencia estructural, químicamente estructural. ¿Ya? La aparición de estas moléculas en el intestino, que están por lo general en una proporción de 60 es a 20 es a 20 en sus relaciones molares, ¿ya? Es a partir de la fermentación de fibra que nosotros efectivamente no podemos digerir, ¿ya? Que es la fuente de carbono para un montón de bacterias, ¿ya? Que están presentes en el microbiota intestinal, principalmente bifidobacterias, ¿ya?
y que producen como desecho metabólico, como producto metabólico, estas moléculas que, en mi opinión, siendo yo bioquímico y de formación profesional, son ácidos orgánicos. De ácidos grasos no tienen mucho, quizás el butirato, quizás acetato y propionato son ácidos orgánicos. Sirven de fuente de carbono para el metabolismo de las células intestinales del epitelio intestinal, ¿ya? Porque rápidamente pueden ser transformados en intermediarios metabólicos para eh, proveer la energía necesaria para todas las funciones que requieren ejercer las células del epitelio. Y por tanto, van a participar de la homeostasis energética a nivel intestinal. Y lo que es interesante es que si bien estas moléculas mucho tiempo se conocían que eran producidas por el intestino, ¿ya? Hoy en día sabemos que estas moléculas actúan sobre receptores ubicados en las células a nivel de la cara apical de los epitelios gastrointestinales, receptores llamados FFA2, FFA3 y GPR 109A, ¿ya? Y estos receptores son receptores acoplados a vías de señalización intracelular, proteína G, ¿ya? Y estos receptores a proteína G son los que van a promover una serie de efectos a nivel de lo que sería el epitelio del intestino, donde están actuando. Pues aquí vamos un poquito en detalle. Podemos ver que, por ejemplo, el tirato, propionato, acetato pueden actuar sobre el receptor FFA2, ¿ya? Que activa principalmente proteína G, en este caso se propone si es alfa inhibitoria o algún tipo de alfa, ¿ya? Lo que, entre otras cosas, puede disminuir la actividad de proteínas relacionadas con el ciclo celular y por lo tanto va a disminuir la proliferación celular, ¿ya? Va a promover procesos de muerte celular, ya activando las caspasas, la vía de las caspasas, e inhibiendo proteínas pro-apoptóticas. Y esto es interesante porque si uno va viendo esto, va a promover la apoptosis, ya esta apoptosis se va a promover en células que potencialmente pueden transformarse en cáncer, en células neoplásicas. Recordemos que el intestino es un sistema que es parte del sistema gastrointestinal, donde el recambio celular es altísimo, cada 5 días. Y si lo comparamos con la piel, que es cada 28. Por lo tanto, mantener a raya procesos neoplásicos es clave como acción de lo que es el butirato, el propionato y el acetato a través de receptores que se describen. A su vez, también los mismos ácidos grasos sirven como sensibilización para aumentar la cantidad de bacterias que pueden ser beneficiosas para nuestro organismo, las mismas bifidobacterias, que a su vez son las que promueven la, la producción de estos productos metabólicos de ácidos grasos de cadena corta. ¿Ok? Y por lo tanto, esto ayuda a mantener el nicho ecológico hacia lo que sería una microbiota más bien favorable para el intestino, ¿ok? O para el organismo. También, por otro lado, los ácidos grasos de cadena corta van a actuar a través de, ahí se muestra aquí el FFA2 también, y van a promover un efecto antiinflamatorio en las células inmunes que están habitando las paredes del intestino. Van a disminuir la producción de interleuquinas proinflamatorias, ¿ya? Van a promover la producción de prostaglandinas, lo cual va a tratar de apuntar hacia una disminución de los procesos inflamatorios que también podrían contribuir a procesos de cáncer. Por lo tanto, vamos a darnos cuenta de que los productos de síntesis que vienen desde la fermentación de fibras dietarias por los comensales bacterianos tienen una serie de efectos que son favorables para la homeostasis de nuestro organismo. Ahora, si se administraran de manera artificial purificada, ya dejan de ser posbióticos, y ahí es donde la definición de 2013, ¿cierto? La que se considera como la original, o sea, o cobra más relevancia en la definición de la AESA. ¿Ok? Dentro de los otros efectos, tenemos activación sobre el receptor GPR109A, ¿ya? Que también va a tener efectos sobre la prevención o inhibir el ciclo celular y por lo tanto va a prevenir el proceso, o sea, va a promover procesos de apoptosis, disminuyendo la carcinogénesis.
Y también sobre el GPR-109A se va a promover la activación de citoquinas antiinflamatorias, citoquina 10, disminución de la activación del factor ¿cómo se llama? De activación nuclear NF-κB, que es un factor de transcripción proinflamatorio por lo general y por lo tanto no va a haber síntesis de citoquinas proinflamatorias. ¿Ya? Y por lo tanto va a tener un efecto en la modulación del sistema inmunológico. Además, hay células inmunes que también tienen este receptor amotiliato, ya que es el GPR-109A, y que por lo tanto también van a cambiar su perfil de producción de citoquina, ¿ya? Desde un perfil proinflamatorio a un perfil antiinflamatorio. Otra cosa que es interesante de los ácidos grasos de cadena corta es que estos, si bien actúan a través de sus receptores, ya estos receptores también pueden favorecer la incorporación de estos ácidos grasos hacia el sistema, hacia la sangre, ¿ya? La activación del GPR43, también llamado FA3, de los adipocitos, por ejemplo, va a hacer de que en estas células aumente la adipogénesis, aumente la producción de proteínas de trasplantes tipo 1 o CP1, y por lo tanto aumenta la termogénesis también en estas células, en los adipocitos, ya regulando lo que es la lipólisis y también disminuyendo los procesos inflamatorios asociados a lo que es obesidad. Por tanto, van a tener un efecto antioxigénico que, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Que ayudan a justamente mantener la homeostasis de lo que es las grasas en nuestro organismo. A nivel del sistema nervioso central también lo van a hacer porque van a promover la activación del FFA3, va a promover la secreción de GLP-1 y péptido, neuropéptido PYY, PYY, ya, los cuales son moléculas que sabemos son anexigénicas y por lo tanto van a aumentar la saciedad y van a favorecer los mecanismos de gasto energético. Y a nivel hepático van a aumentar la actividad de este sensor maestro de lo que es el, ¿cómo se llama? La regulación del metabolismo, del metabolismo basal, que es la quinasa dependiente de ANP, ¿ya? La cual se activa cuando hay un aumento en la presencia de ADP y AMP en las células hepáticas y por lo tanto va a favorecer el reposo, digamos, la síntesis de ATP para justamente prepararnos para un nuevo evento de requerimiento energético, ¿ya? Y por lo tanto va a disminuir la acumulación de lípidos y por lo tanto va a disminuir la gluconeogénesis, ya que va hacia procesos más bien glicolíticos. Y por lo tanto, estas moléculas, los ácidos grasos de cadena corta, que son como los principales a los cuales se les atribuyen efectos patológicos, bien, eh, energéticos, bioenergéticos, son principales, son súper importantes en la regulación de lo que es la interacción entre microorganismos y hospederos. Entonces ahí tenemos cubierto un poco lo que son los ácidos grasos de cadena corta. Vamos a hablar ahora de los péptidos, ¿ya? Vamos a hablar principalmente de lo que son las bacteroicinas, ¿ya? Que son producidos por las mismas bacterias y que ayudan a actuar como antibióticos y que previenen la colonización del lumen intestinal por otras bacterias patogénicas. Aquí se distinguen principalmente, por ejemplo, los bactericidas de clase 1 y de clase 2, ¿ya? Que en el caso, por ejemplo, de clase 1 tenemos la anicina. La anicina lo que va a hacer es capaz de atravesar la pared celular de bacterias principalmente gram positiva, actuando con enzimas que eh, interfiriendo en realidad, inhibiendo la síntesis de peptidoglicanos a nivel de la ¿cómo se llama? De la membrana celular de las bacterias gram positivas. Y de esa manera disminuyendo la capacidad de síntesis de proteína celular, por lo tanto disminuyendo la viabilidad de células gram positivas. También se ha descubierto o se ha descrito que las bacteriocinas de clase 1 como encinas también tienen la capacidad de formar poros y por lo tanto al formar poros se perjudica todo lo que es el contenido citoplasmático de las bacterias y por lo tanto estas bacterias tienen una pérdida en la capacidad de la síntesis, por ejemplo, de ATP y por lo tanto también se pierde viabilidad
Y ajá, lo que también hacen estas otras bacterias de clase 2, por ejemplo, las lactococinas, por ejemplo, la lactocina A, que justamente van a abrir poros en la membrana plasmática de la bacteria y que van a justamente desacoplar todos los mecanismos de bombeo que están encargados de la síntesis de ATP en bacterias y por lo tanto también disminuyendo la viabilidad de misma. Lo que es interesante es que el uso prolongado de antibióticos, ¿ya? Disminuye el número de bacterias gram positivas, ¿ya? Y por lo tanto, al no haber bacterias gram positivas, las bacterias que producen estas bactericinas también disminuyen su producción, lo que aumenta el riesgo posterior al uso de antibióticos a la colonización por bacterias gram positivas potencialmente patogénicas. Por lo tanto, este nuevamente es un aviso para que el uso de antibióticos sea controlado no solamente desde el punto de vista de generación de procesos de resistencia a antibióticos, sino que también desde el punto de vista de la interacción que existe entre las mismas bacterias. Aquí, limitado por ahora al intestino. Entonces ya hemos revisado ácidos de cadena corta que caen dentro de la categoría de ácidos orgánicos, bactericinas que caen dentro de la categoría de péptidos. Veamos qué pasa con estas otras cosas que aparecen acá, que son los exopolisacáridos. Los exopolisacáridos son polímeros que se sintetizan de manera de procesos bastante complejos por un montón de bacterias, tenemos lactococcus, bifidobacterias, etcétera, lo que se menciona acá. ¿Ya? Y son polímeros extracelulares de alto peso molecular que las bacterias utilizan para la generación de biopelículas, de biofilm, ¿ya? Que son necesarios para su crecimiento y su desarrollo dentro de los distintos nichos donde están ubicados. Nosotros como humanos lo hemos utilizado en la producción de alimentos, ¿ya? Principalmente en yogur y queso, por la capacidad de mejorar propiedades por la eléctrica, la viscosidad, la textura, la sensación en la boca, esa sensación media, digamos, eh, slime, que uno podría decir, no sé cómo sepa el término correcto en ingeniería de alimentos, ya, que tiene la textura de yogur, por ejemplo, es por exopolisacárido. ¿Ya? Y también tienen un montón de efectos a nivel principalmente de antioxidantes, antitumorales, antibacterianos, entre otros, ¿ya? Tanto, por ejemplo, en modelos animales simples como lo son el Caenorhabditis elegans, el C. elegans, ¿ya? Donde justamente la utilización de estos polisacáridos, ¿ya? Aumenta la expresión de superóxido dismutasa, ¿ya? Que es una enzima que ayuda a eliminar especies reactivas de oxígeno y por lo tanto promueve la viabilidad de estos organismos pequeños. ¿Ok? En animales en animales superiores, en roedores, ¿ya? Ayuda a prevenir, por ejemplo, el daño producido por aplicación directa de peróxido de hidrógeno, lipopolisacárido, de galactosa, etcétera, aumentando justamente la glutatión peroxidasa, superóxido dismutasa, catalasa, ¿ya? Que son enzimas antioxidantes y por lo tanto ayudan a prevenir ¿cómo se llama? La acción dañina provocada por aumento en la producción de especies reactivas de oxígeno ante un proceso inflamatorio. Por lo tanto, vamos a ver de que los exopolisacáridos también aparecen como una oportunidad interesante para el desarrollo de estrategias potencialmente terapéuticas. Acá tenemos el ejemplo de ¿cómo se llama? De un exopolisacárido producido por una bacteria acidoláctica presente en el tofu, en tipos de tofu que se utilizan en China y Mongolia, ¿ya? Y lo que se ha visto es que acá, por ejemplo, la viabilidad celular se ve mejorada en un mecanismo dosis-respuesta en presencia de este exopolisacárido, que no es un nombre comercial, es simplemente un nombre de investigación. ¿Ya? También aumenta la expresión dosis-respuesta de la que es la actividad de la óxido sintasa inducible en células inmunes. ¿Ya? Por lo tanto, aumentaría la capacidad de estas bacterias, de estas células, aumentaría la capacidad de los macrófagos para producir óxido nítrico, que tiene varios usos dentro de la acción de los macrófagos. Y también aumenta la actividad macrocítica, o sea, perdón, macrofágica de los macrófagos como tal,
¿ya? También de manera dosis respuesta. Entonces aquí tenemos un ejemplo de que efectivamente los exopolisacáridos pueden tener una utilidad en aumentar la actividad de células inmunes. ¿Ok? Entonces tenemos esto, nos queda hablar un poco de lo que son las vitaminas y otros metabolitos, muy brevemente. Tenemos que hay muchas bacterias que producen vitaminas en el lumen intestinal, ya sea como sustrato para su propia función, como también como moléculas para que sobrevivan otras bacterias u otros microorganismos, ¿cierto? Dentro de la comunicación, el fenómeno de quorum sensing, dentro de los nichos ecológicos. Acá tenemos el caso de las vitaminas B, ¿ya? Todo el complejo B es producido por bacterias dentro del intestino, ¿ya? También hay evidencia de producción de vitamina K por parte de bacterias comensales del intestino. El caso de la vitamina B12 es interesante. La vitamina B12 es producida por bacterias comensales en el intestino, pero principalmente por bacterias que están en el colon. Y si bien la vitamina B12 es esencial para nuestra existencia, la producción de vitamina B12 en el colon lamentablemente no puede ser absorbida en esa parte donde solamente hay transporte de agua y iones, ¿ya? Pero sí hay producción de todas las otras bacterias dentro de lo que es el nicho intestinal, B1, B12, B3, etcétera, ¿ya? Y que tienen un montón ¿cómo se llama? De funciones. ¿Ok? No voy a hablar más de las vitaminas porque en realidad es como hablar como tal de ellas. Y también podría ser considerada, de acuerdo a la definición del 2013, como posbiótico, pero también se pueden administrar de manera purificada y ahí ya no quedan como posbióticos. Entonces ahí la controversia es la definición de qué es posbiótico. ¿Qué otras moléculas podrían ser consideradas posbióticos de acuerdo a la definición de 2013 que tenemos neurotransmisores? Las bacterias utilizan los neurotransmisores desde el punto de vista evolutivo mucho antes que nosotros, los mamíferos, tuviésemos cerebro, existiese un sistema nervioso como tal. La familia de las Escherichia producen catecolamina, serotonina, lactobacilos producen acetilcolina, ácido gamma-aminobutírico, GABA, etcétera, ¿ya? Falta mencionar que si hay GABA también hay glutamato, y si hay glutamato también hay otro neurotransmisor, las glicinas, etcétera, ATP, todos esos son neurotransmisores y se les atribuye a que estas moléculas, ¿ya? Actuarían principalmente como mecanismos de quorum sensing entre bacterias, ya se comunicarían entre bacteria y bacteria utilizando estas moléculas mucho antes del desarrollo y aparición de las neuronas. Se produce una gran cantidad de estos neurotransmisores, mucha en concentración, mucho más concentración de neurotransmisores hay en el intestino, en el lumen y en las paredes del intestino de lo que hay en el cerebro. Y se le atribuyó que esta señalización por neurotransmisores, moléculas, por moraminas activas, ¿cierto? Permitiría interactuar con las paredes del intestino, principalmente con células del sistema nervioso entérico. El caso del GABA es curioso porque el GABA es lo que se llama un suterión. Suterión es un ion híbrido, tiene carga positiva y negativa, ¿ya? Por lo tanto, la carga neta del GABA es cero y eventualmente eso le permitiría atravesar la barrera del intestino y llegar a la sangre, pero una vez que llega al hígado es metabolizado nuevamente, por lo tanto, no es mucho lo que se puede aprovechar de ese GABA para funciones, digamos, dentro del sistema nervioso central. Lo que sí me llama la atención es la acetilcolina, ¿ya? Porque si la acetilcolina es producida por las bacterias del intestino, podría ser que esa acetilcolina tenga un efecto en la motilidad intestinal. Y hay un estudio hecho en moscas de la fruta, en las larvas de la mosca de la fruta, en que demuestra que justamente hay, ¿cómo se llama? Acetilcolina derivado de lactobacillus plantarum, ¿ya? Que se detecta en el medio de cultivo, ¿ya? Y que no solamente eso, esta acetilcolina es suficiente para aumentar la motilidad del intestino de estas larvas de mosca en ex vivo, o sea, se saca el intestino y se pone en una placa a estudiar, ¿cierto? En la mosca misma, ¿ya? En la larva y también no tanto así en el adulto. ¿Ok? Pero efectivamente hay evidencia que sugiere que esta acetilcolina producida por bacterias tendría un efecto a nivel de las paredes del intestino. Y eso es re interesante, porque resulta que en 2002, por ejemplo, Kevin Tracy en Estados Unidos describió lo que sería el reflejo antiinflamatorio colinérgico.
en donde el nervio vago, que es la principal vía de comunicación entre intestino y ¿cómo se llama? Y cerebro, ¿ya? Es capaz de sensar señales proinflamatorias, las cuales permitirían rápidamente montar una respuesta antiinflamatoria liberando acetilcolina en distintas partes de nuestro cuerpo donde haya células inmunes. Y las células inmunes tienen receptores nicotínicos, receptores alfa 7 nicotínicos, que pueden ser activados por acetilcolina, producen un aumento en la generación de citoquinas antiinflamatorias. Y esto en cuestión de minutos, que es mucho más rápido que los glucocorticoides. Entonces es un reflejo antiinflamatorio. Entonces, si uno tiene bacterias que son productoras de acetilcolina en el intestino, que eventualmente podrían tener la capacidad de afectar no solamente la motilidad del intestino, probablemente también estén promoviendo efectos antiinflamatorios locales en las células inmunes residentes. ¿Ok? Entonces, sí tenemos un montón de sustancias cubiertas y quisiera hacer una mención breve a un paper publicado hace poco por acá, un grupo de Chile, la Universidad del Desarrollo, ¿ya? El grupo de Fernando Esquer, en donde ellos trabajaron con los otros productos que serían probióticos, que serían las vesículas extracelulares. Son vesículas que producen las bacterias tanto positivas, gram positivas y negativas, y que le permitirían a las bacterias transferir macromoléculas entre una y otra, DNA, proteínas, etcétera, ¿ya? Y dada la estructura de estas macromoléculas, estas también podrían atravesar el intestino y se detectan también en la sangre. Y eso, por lo tanto, podría llegar a distintos sitios y, por lo tanto, también modular un montón de respuestas, tanto inmunológicas como de, de- de otro tipo. Y acá lo que hicieron fue trabajar con ratas alcohólicas. Las ratas alcohólicas son ratas que consumen una gran cantidad de alcohol, prefieren el consumo de alcohol en vez de agua, ¿ya? Acá no se alcanza a ver, pero en realidad las ratas alcohólicas se le identificó la microbiota, se extraen estas microvesículas, ¿ya? Y cuando esas microvesículas se le transfieren a un animal que no es alcohólico, ¿ya? Estas ratas que nunca han consumido alcohol se vuelven alcohólicas, que es lo que está acá en las barras rojas. Y lo que es interesante, cuando esas ratas previamente se le ha seccionado el nervio vago, que es la señal, digamos, nerviosa principal entre intestino y cerebro, ¿ya? Este efecto de la vesícula extracelular bacteriana desaparece. Y por lo tanto, habría un componente importante en el desarrollo, en este caso del alcoholismo, hacia lo que es ¿cómo se llama? La microbiota, o sea, relacionando cerebro e intestino a través de estos postbióticos. Entonces, así como para ir resumiendo un poco, la evidencia científica hasta ahora sugiere que los posbióticos tienen distintos efectos, bronmodulatorios, antiinflamatorios, antibacterianos, metabólicos, etcétera, ¿ya? Y por lo tanto tenemos todas estas etapas aquí cubiertas. Ahora, fuera del gastrointestinal también tenemos, ¿cómo se llama? Distintos efectos, y voy a pasar aquí rápido porque estamos un poco en el tiempo, ¿cierto? Sean, por ejemplo, a nivel de la cavidad oral, hay evidencia que sugiere que el uso terapéutico de posbióticos, ¿ya? Ayuda al tratamiento de, ¿cómo se llama?, desarrollo de caries, ¿ya? Aunque todavía faltan estudios de seguridad y eficacia que ayuden a confirmar que los posbióticos como estrategia de prevención de tratamientos para patologías orales, ¿ya? Pero es otro nicho ecológico donde se pueden aplicar en formulaciones como pastas de dientes, incluso como forma de mascar. A nivel del, ¿cómo se llama?, del tracto genital, aquí hay, por ejemplo, un trabajo en el cual se identifica un biótico obtenido a través de un lactobacilo dentro de las mismas bacterias comensales de la vagina de ratones, ¿ya? Y por lo tanto, si ellos utilizan este producto posbiótico propuesto, ¿cierto? Para la disminución del crecimiento bacteriano, ¿ya? Ve que es bastante efectivo en disminuir el crecimiento bacteriano de otras bacterias utilizando este producto de fermentación obtenido a partir de bacterias del nicho, ¿ya? Y esto afecta no solamente a la vagina de estos animalitos, sino que también a nivel eh, urinario, a nivel de también disminuye la presencia de bacterias en el riñón y en la vejiga. Y en la piel,
bueno, la piel es otro nicho importante, el órgano más grande de nuestro organismo, y también tiene su, ¿cómo se llama? Su microbiota comensal. ¿Ya? Tenemos que están ubicadas tanto en el estrato córneo como en la dermis. También están ubicadas bacterias en lo que es la glándula sudorípara, en el folículo piloso, ¿ya? Y estos también están en interacción directa con células inmunes y por lo tanto la piel, así como les hablé mucho sobre barrera intestinal, es una barrera que nos permite justamente aislar el sistema, la circulación y otros órganos, ¿cierto? Del medio externo como tal. ¿Ok? Y por lo tanto, los objetivos terapéuticos hablan de inhibir procesos inflamatorios, apuntando a establecer la interacción entre bacterias y hospederos. Entonces, por ejemplo, en el estrato córneo, ¿ya? Mantener un pH bajo ayuda a eliminar aquellos patógenos que necesitan un pH más bien alcalino para proliferar. Y también hay producción de bactericinas, ¿ok? Por parte de las bacterias comensales. Además, hay activación de interleuquinas, ¿cómo se llama? Interleuquina 17A y el linfocito TCD8 positivo, que ayudan a mejorar la respuesta inmunológica en la barrera corporal y ayudan a restablecer ¿cómo se llama? La función barrera. En el folículo piloso, ¿ya? En el folículo piloso acá tenemos la célula de Langerhans, ¿ya? Que, ¿cómo se llama? Son presentadoras de antígenos y por lo tanto todo lo que llega a través del folículo piloso es utilizado para ser presentado por antígenos por las células inmunológicas residentes y por lo tanto vamos a tener la posibilidad de generar una respuesta local. Pero además, hay bacterias residentes en las células apocrinas que ayudan a eliminar otros patógenos, ya sea acidificando el medio o bien produciendo bactericidas. ¿Ya? En la, ya le dije, son las apocrinas, ¿ya? Se produce un sustrato ya que es nutritivo para la comunidad microbiana asociada a la producción del olor, ¿cierto? Sobre todo en regiones de la piel, donde, en axilas, en ingles, ¿ya? Y eso también ayuda a mantener de parte de la piel el sustentar el crecimiento de bacterias que pueden ser beneficiosas. ¿Ok? Y por lo tanto, el conjunto de datos sugieren que la microbiota de la piel es importante para la función de la misma, a través de mecanismos de interacción bidireccional entre bacterias y organismos, ¿ya? Para preservar lo que es la función barrera. ¿Y qué cosas van a afectar, ¿ya? En la piel? Los distintos desarrollos de enfermedades, por ejemplo, como acné, rosácea, dermatitis atópica, alopecia areata, incluso la pigmentación. Se puede ver cómo se llama afectada o hay evidencia de distintas bacterias en las distintas regiones pigmentadas, no pigmentadas, una persona que sufre vitiligo, por ejemplo. ¿Ya? Es que todos estos van a ser nichos ecológicos y van a contribuir al desarrollo de patologías y también va a, ¿cómo se llama?, a afectar aspectos como la composición de la piel, el grosor, la textura, la coloración, dónde están ubicados, o sea, la piel de la axila no es la misma la piel ubicada en la frente, por ejemplo, ¿ya? Si se suda más o se suda menos del individuo, y también el sexo es importante, o sea, la presencia de andrógeno, ¿ya? De testosterona, aumenta el grosor de la piel y también la producción de sebo. Por lo tanto, hay mayor eh, desarrollo de bacterias que son diferentes entre los mujeres. ¿Ok? Y teniendo todo eso en cuenta, hay estudios, ya, hay estudios clínicos y preclínicos que apuntan al desarrollo de, ¿cómo se llama?, de estrategias terapéuticas con distintos tipos de probióticos para inhibir crecimientos anormales, promover estatus antiinflamatorios, ya, prevenir, por ejemplo, la acción de los rayos ultravioletas, ya, disminuir la pérdida de agua, etcétera. ¿Ya? Brevemente, acá tenemos un estudio India de un biótico obtenido de Bacillus coagulas MTCC 5856, que se ha probado clínicamente en 64 pacientes y que ayuda a disminuir la producción de sebo en la piel en comparación con otro posbiótico, o sea, con otra bacteria, ¿ya? Probiótico. Y también ayuda a disminuir los cristales morados del posbiótico, disminuir las características de los granitos que salen en la piel de las espinillas, tanto en la altura como en la elevación, como el estado de enrojecimiento, etc.
un estudio clínico pequeño de 64 individuos. ¿Ya? Este es otro estudio que, ¿cómo se llama? Disminuye ¿cómo se llama? Aliviar los síntomas de la dermatitis atópica en jóvenes en Japón, ¿ya? Y lo que es interesante, si bien el estudio está enfocado principalmente hacia el desarrollo de un probiótico de un lactobacillus acidophilus 29, el L29, lo aparece acá, hay un error ahí. ¿Ya? El L92, mejor lo ¿ya? Aquí se compara, o se hace un score en función ¿cómo se llama? Del probiótico como tal versus el score con el medicamento, en este caso el corticoide, ¿ya? Y hay mayor eficacia con el probiótico, pero cuando el probiótico ¿cómo se llama? Se inactiva por calor, que seguramente lo hicieron control, se dan cuenta que también disminuye la producción de citoquinas eh, proinflamatorias. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, aquí hay evidencia en un texto clínico de que formulaciones bióticas podrían, de acuerdo a la definición de la ISAP, ¿cierto?, contribuir a un efecto terapéutico. Y finalmente, como va a mostrar aquí, tenemos bióticos utilizados como, le llaman aquí un dermobiótico HDB, porque es producido a partir de plantar un HDB, es el nombre de la bacteria, que está inactivado por calor, ¿ya? Y lo que es importante es que este postbiótico lo que va a lograr es cambiar lo que serían los componentes principales. Acá, acá está el producto biótico propuesto y acá está el control, que es una formulación en spray en crema, ¿ya? En donde no hay cambio en la composición microbiana, ¿ya? Y tampoco hay mucho cambio en lo que es la pérdida de la evaporación de agua desde la piel, ¿ya? Pero cuando aplicamos este postbiotic, ¿ya? Cambia la conformación microbiana para distintos aspectos y esto se relaciona también con cambios en la capacidad de prevención de pérdida de agua, ¿ok? Y por lo tanto, el uso de una preparación posbiótica de este tipo ayudaría también a mantener la piel húmeda. Lo que es interesante en el estudio anterior, se me había olvidado mencionarlo, es que esta aplicación de este posbiótico es oral, ¿ya? O sea, la activación va en el sistema inmune y tiene impacto a nivel de la piel. Y aquí es una aplicación top. Conclusiones generales. Es importante conocer la interacción entre microorganismos y hospederos, y esto es no solamente aplicable para el intestino, sino que también para todos los otros nichos donde existen bacterias o microorganismos. Y ayuda a generar nuevas estrategias terapéuticas que involucran al individuo en su totalidad. Entonces hay que considerar ahora al individuo no solamente desde el punto de vista de la persona, de las células de su cuerpo, sino que también hay que considerarlo como un todo, porque cuando tratamos a la persona también tratamos a las bacterias. Ya hay que tenerlo en cuenta y hablamos de un individuo completo, holobionte. Los posbióticos, en la actual definición de la ISAP, aparecen como una oportunidad interesante de desarrollo de estrategias terapéuticas novedosas sin la necesidad de contar con una cadena de frío. Y eso es importante porque es un requerimiento de los probióticos mantener una cadena de frío para muchas de las formulaciones y por lo tanto, si eso no se mantiene, se pierde el probiótico y se pierde la acción terapéutica. Sigue habiendo necesidad en investigación de mecanismos de acción de las potenciales formulaciones posbióticas, ya tanto a nivel básico, preclínico, finalmente avanzar a estudios clínicos como tal que ayuden a regular lo que es seguridad, eficacia, ¿ya? Y también una visión crítica al momento de desarrollar nuevos productos. Esto siempre es válido, es válido para cualquier tipo de desarrollo de cualquier producto farmacéutico o nutricional o lo que sea, ¿ya? De que hay data que es buena y hay data que es favorable y desfavorable. Y no siempre quedarse con la data que es favorable para decir, esto es bueno. ¿Qué cosas hay malas también? Hay que ser crítico al momento del desarrollo de este tipo de eso. Y ese es como un mensaje general que también viene un poco de mi formación profesional. Dicho eso, muchas gracias y quedo abierto a las preguntas. Muchísimas gracias. Gracias a todos también por la participación. Bueno, agradecemos obviamente toda la información entregada por nuestro docente. Muchísimas gracias en este caso a Javier. Y antes de pasar a la sección de preguntas, a continuación vamos a ver un video que nos tiene preparado el laboratorio Nutrafan.
There's a new approach to immune health, and it's called Amuse, a cutting edge postbiotic for immune support at a cellular level. Amuse is unlike any other immune support ingredient, and here's why. The immune system is made up of many different types of cells. The key players being NK cells, killer T cells, helper T cells, B cells, and other secondary players. They all have different jobs to do, but one of the most important are the plasmacytoid dendritic cells, PDCs. PDC is a leader of the immune system, and until now, conventional immune support only offered partial immune benefits. That's where Amuse comes in. Amuse activates the PDC so they can activate critical immune cell types to work as a collective team for more comprehensive immune support. That's the Amuse difference. Clinically supported by 13 studies, Amuse is heavily researched and technically advanced for year-round immune support. Amuse, a revolutionary approach to immune health. Nutrafar. Y en relación a lo que acabamos de ver, Nutrafar también ha desarrollado el producto Postbiotic en su versión para adultos y también para niños. Este es el primer suplemento en Chile con Immuse, premiado internacionalmente por su innovación en inmunidad y formulado siempre bajo los estándares más altos de calidad y validado por estudios clínicos recientes. En el chat, mi compañero Ignacio les estará compartiendo los links de estos productos que yo les estoy comentando, junto con un material elaborado también por el laboratorio Nutrafarm, para que ustedes puedan conocer todos los beneficios de este postbiótico. Y bueno, nosotros como Academia NutriActive también tenemos una amplia oferta de cursos y certificaciones pensadas para profesionales de área de salud y también estudiantes del área que buscan seguir aprendiendo con base científica y también aplicación clínica. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y también a revisar los programas vigentes en nuestro sitio web, en donde actualmente podrán encontrar la preventa del curso Nutrición y Cáncer, que está con un 35% de descuento y para ello deben ingresar el código CÁNCER35 en su carrito de compras. Además, los invito a estar atentos a nuestras redes sociales porque se viene el Cyber y obviamente como academia estaremos ahí con descuentos imperdibles para ustedes y toda nuestra comunidad. Así que muchísimas gracias nuevamente al Laboratorio Nutrafarm por permitirnos tener este espacio y también a nuestro docente que estuvo acá con nosotros en esta jornada brindándonos toda esa información. A continuación, con mi compañero Ignacio, podremos pasar a una ronda de preguntas o algún comentario que ustedes quieran realizar. Así que dejo ahí el espacio para mi compañero. Gracias, Vale. También agradecer nuevamente a Nutrafan por esta gran instancia y al docente Javier por una exposición muy interesante, muy completa. Primero preguntarle a los asistentes si tienen alguna duda, alguna consulta que quieran plasmar ahora en el chat para que la conversemos con el docente. De igual manera tenemos unas consultas ya preparadas que son como de preguntas frecuentes en el tema de los probióticos que le queremos realizar al docente, pero primero saber si alguno de los asistentes tiene alguna pregunta. Parece que no. Entonces continuamos con las preguntas frecuentes de la temática de postbióticos. Una pregunta, profesor, es ¿cómo podemos diferenciar como a grandes rasgos, de manera sencilla, cuándo es más conveniente optar por un probiótico, un prebiótico o un postbiótico? Esto especialmente en pacientes que puedan tener afecciones como condición inflamatoria intestinal. Uf, es una pregunta difícil. De un punto de vista profesional, no estoy capacitado para dar ningún tipo de recomendación. No soy médico, no soy farmacéutico, soy simplemente un bioquímico. Así que lamentablemente esa respuesta va a quedar en manos de ustedes. Ustedes son los profesionales de la nutrición, me imagino que son nutricionistas, queda en manos de los médicos. Y ahí es mucho de lo que es la experiencia y la práctica que pueda tener el profesional que esté administrando estos productos. En el sentido que em, hay mucho
por ejemplo, en el caso de los probióticos. En el caso de los probióticos, ¿ya? Hay muchos efectos que son cepa específicos, ¿no? O sea, que depende de la cepa, del, si es un lacto, si es un bífido o lo que sea, va a tener un efecto que es dependiente de esa cepa. Y lo que la experiencia en investigación me ha indicado es que no solamente los efectos son cepa específicos, sino que también son hospedero específicos. Por ejemplo, yo hace muchos años trabajé con la primera bacteria que se identificó o que dio el paso a la definición de psicobiótico, que es una bacteria que tenía un efecto ansiolítico y antidepresivo en ratones estresados. Pero cuando esa bacteria se probó, es un primer approach preclínico, pero en humanos, ya en individuos sanos, no hubo ningún efecto de mejora en lo que es ansiedad o depresión en esos individuos. Entonces ahí nace la idea que también los efectos son hospederos específicos. Por otro lado, hay mucha variabilidad interindividual entre lo que es la microbiota entre individuos. Acá en Chile, por ejemplo, nuestra población es bastante variada desde el punto de vista genético, nuestra ascendencia genética visto por ese lado. También tenemos la distribución geográfica, ¿ya? La gente que vive en el norte, ¿cierto? En el extremo norte, tiene probablemente una dieta que es diferente de la gente que vive más hacia el sur, pensemos en Magallanes, ¿ya? La gente que vive acá en la zona central. Por lo tanto, tenemos contribuciones nutricionales que son diferentes más allá de las variaciones interindividuales. No existe una microbiota descrita como sana como tal, no existe esa definición por la misma AISA, por si acaso. Y por lo tanto, la decisión de optar por un prebiótico, por un posbiótico o un probiótico, ¿ya? Va un poco de lo que sería la prueba y error, ¿ya? En cada uno de nosotros. Muchos de estos productos se venden de manera libre. Uno podría ir probando si es que uno busca un beneficio o no. Si no, tratar de buscar la experiencia que pueda tener algún profesional de la salud que los pueda orientar al respecto. Pero también quisiera aprovechar de mencionar de que muchos de los productos, no hablemos de productos, sino que o sea, hablemos de productos, pero como productos bacterianos. Muchos de los posbióticos, muchos de los probióticos y de los prebióticos como tal, nosotros los obtenemos ¿cómo se llama? De la dieta, de la nutrición, de productos fermentados, de alimentos, de yogur, queso, chucrut, etcétera, ¿cierto? Y sin ser nutricionista, ahí sí me puedo atrever a decir de que una dieta balanceada ayuda a mantener una microbiota que es rica y diversa, ¿ya? Asumiendo de alguna manera de que la diversidad y la riqueza microbiana del intestino y también de los otros nichos donde hay bacterias, también contribuye a nuestra salud, ¿ya? Por lo tanto, mantener una dieta variada, ¿ya? Aprovechando todo ¿cómo se llama? El poder de la industria alimentaria chilena, que es bastante grande. Simplemente cada vez que me han invitado a alguna congreso de nutrición, aparece algún experto por decir Chile es potencia alimentaria, y eso es cierto. Aprovechar toda esa potencia. Y por lo tanto, eso ayuda a mantener un estado nutricional saludable y eso impacta sobre el resto de nuestro organismo. Claro. Muchas gracias. Entonces, profesor, tenemos una pregunta de uno de nuestros alumnos, Amanda Segovia. Pregunta, sí, de los posbióticos vistos hasta ahora, ¿hay evidencia de su efecto terapéutico en enfermedades neurodegenerativas o psicológicas? Mira, me costó encontrar respecto ¿cómo se llama?, al efecto de enfermedades neurodegenerativas o psicológicas en posbióticos como tal. Se ha trabajado más bien en esa área en lo que serían probióticos, ¿ya? Bajo la definición un poco anecdótica de psicobiótico, ¿ya? La definición de psicobiótico es simple, casi torpe. La definición de probiótico dice, ¿cierto? Organismos vivos que consumidos en cantidades adecuadas le confieren un beneficio en salud a quien los consume, ¿cierto? La definición de psicobiótico es la misma, pero el beneficio es un beneficio en salud mental. En ese sentido, se ha trabajado bastante por ejemplo, en identificar bacterias con potencial uso psicobiótico. Hoy en día se está trabajando no solo en composiciones de un solo microorganismo, sino en composición de varios microorganismos en consorcio. Ya se le han atribuido efectos a nivel del kéfir. Y si uno lo ve desde el punto de vista del kéfir hacia lo que es mejora en lo que es salud mental, ahí, claro, ahí van muchos ¿cómo se llama? De los posbióticos que se han
mencionado el día de hoy, desde exopolisacáridos, ácidos orgánicos pequeños, ácidos grasos de cadena corta, etcétera. Desde el punto de vista neurológico, sí se ha utilizado desde el punto de vista experimental, ¿ya? Ácido butírico, butirato como tal, pero en su administración directa dentro del cerebro, simplemente como prueba de concepto, de que el ácido butírico podría ayudar a aliviar em, s- o tener efectos más bien antiepiléptigénicos, ¿ya? Dado que ¿cómo se llama? El ácido butírico compartiría el mismo mecanismo de acción que fármacos antiepiléptigénicos como el ácido valproico, que es inhibición de historias de acetilasa a nivel central. Pero ahí en esos estudios la cantidad de ácido butírico que se administra directamente al cerebro es altísima. Estamos hablando de micromolar. Lo cual creo yo, es difícil que se alcance una concentración de ese tipo en el cerebro, aunque uno consumiera una gran cantidad de productos altos en fibra. Voy a considerar de que todo lo que se consume en el intestino, si bien ya que actúa a nivel intestinal, parte de ese ácido butírico es utilizado por las mismas bacterias para funcionar, es utilizado como fuente de carbono por parte del epitelio intestinal, lo que llega a atravesar, ¿cómo se llama? Llega al hígado, es metabolizado y por lo tanto la pequeña cantidad que finalmente pudiera alcanzar el lecho vascular sanguíneo del cerebro es muy poco y ahí se enfrenta a la barrera hematoencefálica y ahí es difícil que atraviese. Entonces es difícil que alcance una cantidad suficiente como para provocar efectos beneficiosos asociados por lo menos al ácido butírico, que es hasta donde yo recuerdo donde hay mayor cantidad de evidencia, ¿ya? Pero sí, hay algo de evidencia, pero es más bien en el ámbito de lo que es prueba de concepto, más que del ámbito de acción terapéutica. Perfecto, muchas gracias. Y queremos continuar con la última pregunta de la jornada, que tiene relación más con el ámbito científico. ¿Cuál considera usted que ha marcado un antes y un después en la validación del uso de probióticos como intervención terapéutica? ¿Qué estudios te considera que han hecho una diferencia? Son varios los estudios en ese ámbito. Y aquí, digamos, es difícil así poner un punto en particular. En el caso de los psicobióticos sé dónde poner el punto. Pero, por ejemplo, en ese caso de esa bacteria en particular que estudié hace mucho tiempo atrás, cuando se inactiva por calor no tiene ningún tipo de efecto, nada, ¿no? O sea, a esa bacteria se le atribuye efecto antiinflamatorio, eh, eh, que promueve la motilidad intestinal, tiene efectos ansiolíticos, antidepresivos roedores, etcétera, etcétera, pero una vez que tú la inactivas por calor se pierde el efecto. O sea, no todas, ¿qué quiero decir con eso? No todas las bacterias o no todos los microorganismos inactivados por calor son capaces de producir un efecto, o sea, o producir un postbiótico como tal, de acuerdo a la definición de la ISAP. ¿Qué estudio en particular me llama la atención que podría ser un antes y un después? La verdad que la evidencia del uso de formulaciones posbióticas la tenemos desde la propia experiencia. Yo creo que el uso por ejemplo, ancestral del kéfir, ¿no? Ahí tenía un consorcio importante de microorganismos y no solamente bacterias, tienes hongos, qué sé yo, tienes levadura, un montón de bacterias que además producen, ¿cómo se llama? Polisacáridos externos, ¿cierto? Y que capaces de generar un montón de beneficios dentro de todo lo que está ahí. Entonces el consumo en su conjunto ahí de lo que sería, no sé si llamarle simbiótico, normalmente simbiótico le llaman a la mezcla entre pre y probiótico. Pero eso también clasificaría, en mi opinión, como un prebiótico. Y ahí la evidencia es ancestral. Mechnikov, en su momento, cuando lo postuló a principios del siglo XX, ¿cierto? Y fue uno de los primeros pioneros en estudiar ¿cómo se llama? Los, eh, el efecto del yogur en las poblaciones húngaras y cómo esta formulación, el kéfir, prolongaba la vida de las personas en el campo, en ambiente rural. Entonces, yo creo que por ahí nace esta idea. El tema fue que con el tiempo, durante el siglo XX, nos perdimos, ¿ya? Y le dimos mucho énfasis a la parte de la farmacología, de compuestos purificados. Y quizás en los últimos 20, 30 años hemos vuelto a mirar los trabajos ancestrales de Mechnikov, hemos vuelto a mirar ¿cómo se llama? La evidencia folclórica de nuestros pueblos originarios, qué sé yo, y hemos encontrado que hay muchos productos, sobre todo productos de fermentación,
ya sea surgieron de manera accidental o por un propósito, ¿ya? A los cuales le estamos atribuyendo un montón de propiedades terapéuticas. Yo creo que hay que aprovechar esa instancia, hay que aprovechar el momentum en estos momentos. Y ahora, como yo les mostraba el paper de estos colegas de la UDD, publicado hace poco, ellos demuestran justamente que un producto, en este caso, que podría ser considerado posbiótico, ¿no? Que son estas vesículas extracelulares, están mediando una patología y por lo tanto a lo mejor podríamos pensar en utilizar esa misma tecnología pero a partir de bacterias benéficas y corregir esa patología. Y yo sé que ellos están trabajando en eso, pero ¿cómo se llama? Es amplio el bagaje. Y en el caso de posbiótico hay que tener en consideración que la definición actual de la ISAP es reciente, es del 2021. Por lo tanto, recién a partir de ese punto hay muchos estudios que se están haciendo en posbióticos trabajando principalmente con microorganismos inactivados, inanimados, como dice la definición, más allá de trabajar con moléculas purificadas, porque esas moléculas purificadas en el fondo son eso. O sea, yo puedo meter serotonina directamente al intestino de un animal o de una persona y ver qué consecuencias tiene. Pero eso es serotonina, eso no es un posbiótico, ¿me entiendes? Entonces yo creo que de acuerdo a esa última definición, se están apareciendo un montón de estudios interesantes y productos, así como el al que ustedes acaban de mostrar, es uno de los productos que ustedes lo tienen ahí, de acuerdo al auspiciador, ¿cierto? Pero si uno ve en Internet, en mercados en Estados Unidos, en Europa, ya hay varios otros productos que tienen supuestamente composición posbiótica. Y ahí es que es importante irlos conociendo qué es lo que pasa. Eso. Y hay otra consulta, Perfecto. dice. Sí, ¿se lo leo? Sí. Pregunta Valeria. ¿Cuánto tiempo mínimo se aconseja para asegurar la efectividad del uso del probiótico y postbiótico a nivel de la microbiota intestinal? Si es que existe algún mínimo de 3 meses o algo por el estilo. Del punto de vista de la práctica clínica, mira, la verdad que hay algunos probióticos, no sé el caso de los postbióticos, pero los probióticos sí que tienen efectos que son bastante rápidos. ¿Ah? Hay, por ejemplo, eh, estrategias terapéuticas, hay levaduras que se utilizan para tratamiento de la diarrea. ¿Ya? No voy a decir el nombre del producto, pero me imagino que ya saben de cuál estoy hablando. Y ese tiene un efecto dentro de las primeras 24 horas, o sea, es capaz de frenar una diarrea a nivel pediátrico y a nivel de adulto, es bastante efectivo. O sea, para mí, de hecho, acá en mi casa es el tratamiento de primera línea cuando hay una infección alimentaria con diarrea. Am, pero también, por ejemplo, y aquí voy a hablar también de la experiencia personal, me pasó estando en un congreso de la Sociedad Chilena de Nutrición que estaban muy buenas las charlas, entonces me salté el almuerzo y de repente me dio hambre. Y afuera del sitio de las charlas estaban todos ¿cómo se llama? Los sponsors. Y uno de los sponsors tenía un yogur con probióticos, no voy a decir cuál. ¿Ya? Eh, lo que es curioso es que era un yogur con probióticos que la publicidad en esa época estaba dirigido principalmente a las mujeres. Yo vi un yogur, agarré uno y me lo comí. Dije, ya, me lo voy a comer mientras estoy viendo la charla. Y debo decir de que como a la media hora tuve que partir al baño rápidamente. Así que desde el punto de vista de la eficacia se pueden ver efectos así muy a corto plazo, ¿ya? Y también efectos también a largo plazo. Ahora, desde el punto de vista, si uno piensa de los efectos a nivel cutáneo, de los efectos a nivel de la salud mental, a nivel de la otro tipo, claro, hay que ver una ventana de tiempo en donde comienzan a ver efectos que sean observables tanto por el paciente como por la persona que lo está tratando. Pero los efectos de la modulación inmunológica es súper, súper variable. Claro, perfecto. Muchas gracias. Muy claro todo. Con esta última respuesta vamos a cerrar esta tanda de preguntas y voy a dar el pase a Valentina para que cierre la jornada de hoy. Y bueno, muchísimas gracias ahí a Ignacio también que estuvo viendo el tema de las consultas y agradecer nuevamente a todos ustedes por haber sido parte de este espacio de aprendizaje. Sabemos que hay mucha información disponible, así que agradecemos la información entregada por nuestro docente, en este caso Javier Bravo. Agradecemos por su claridad, generosidad y también por su base científica. Nuevamente damos el agradecimiento también al laboratorio Nutrafar por su respaldo, por su compromiso y por permitirnos generar estos espacios.
y esperamos vernos en una próxima actividad. Esperamos también que puedan estar pendientes de nuestras redes para que no se pierdan ninguna de las próximas jornadas que se nos vienen. Muchísimas gracias, que tengan un excelente fin de semana y les deseamos también lo mejor para cada uno de ustedes. Que estén muy, muy bien. Muy bien, yo también aprovecho para retirarme. Muchas gracias por la invitación. Gracias, profesor. Muchas Hasta gracias. luego. Chao, chao.